Vamos a orar. Señor y Dios, Padre eterno, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, de poder estar en esta escuela, Señor, en la cual aprendemos de tu palabra, aprendemos de tu doctrina, Señor, mantenernos en su pureza. Te damos gracias por los instructores, Señor, que se esmeran día con día a instruirnos en ella. Te damos gracias también, Padre, por nuestro hermano Enrique y nuestra hermana Verónica, los cuales, Padre, están listos, preparados para salir al campo, Señor, preparados para ir, Padre, a instruir a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia. Padre, dales la sabiduría y el entendimiento. Padre, ayúdales, Señor, en sus ministerios. Guíales, Padre, que sea de mucho provecho para la hermandad y que bendigas, Padre, a los hermanos allá en Waterview también. Te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que estés con nuestro hermano, que traigas a mente todo lo que ha estudiado y que prestemos atención a tu mensaje, Señor, ya que viene de ti. Gracias te damos por todo, a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice por ahí que no hay día que no se cumpla, ni plazo que no llegue. El día de hoy estamos por concluir un ciclo más de nuestra vida, en la cual va a ser la última participación aquí en Capito, la última evaluación. Gracias de antemano por los consejos, gracias por el tiempo que se ha dedicado cada uno de ustedes a poder pues practicar lo que nosotros vamos a hacer y a través de la plática dar también consejos. En las últimas 3 semanas hemos escuchado unos consejos por parte de la dirección y más de los instructores. Empezamos hace 3 semanas con nuestro hermano Jesús Martínez, enseñándonos cómo es que el llamamiento de un siervo de Dios, las lecciones en Isaías capítulo 6. Después, nuestro profesor Obed nos dijo que hay predicadores enfermos. Y por último, como dice nuestro hermano, la última estocada, vino una serie de larga lista a través de consejos prácticos que todo predicador debe de tener. Pero ahora me permití, por la oportunidad que da el poder esperar 2 años para tener la última predicación. El tema de esta mañana es: cuida qué tipo de predicador eres. Este es el consejo que un servidor va a poner en sus manos. Y primeramente, cuida qué tipo de predicador eres. Lo vamos a ver bajo el punto de que hay predicadores de doble cara. Mis hermanos, eso no es nuevo. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, Él identificó en su tiempo gente que estaba también predicando. Este grupo dice, identificó a los escribas y fariseos, y dice el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Versículo 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan, pero el 3 es el que va a hacer mayor impacto, y dice, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Más adelante, en el versículo 13, 14 y 15, es un poquito más enfático. Por eso hay predicadores de doble cara, diciéndole, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En esta mañana, cuida qué tipo de predicador eres, porque nada más hay 2 maneras. Uno, si es predicador de doble cara, y lo vamos a ver de una manera en donde el apóstol Pablo escribe una carta que es de gozo, que es de aliento. Son de las epístolas de la prisión, se encuentra en Filipenses. No es el tema central el que ver que el predicador de doble cara, pero esa es una preocupación, que el apóstol está en cadenas, está en prisión, está privado de su libertad, pero él, a través del capítulo 1, versículo 15 al 18, nos va a decir o va a describir cómo es que nosotros podemos encontrar un predicador
de dos caras. Dice, algunos a la verdad, del versículo 15, predican a Cristo por envidia y contienda. Un predicador de dos caras nos vamos a encontrar con que vamos a manifestar nuestro deseo de proclamar el Evangelio, pero vamos a estar en medio de hermanos que van a tener esta actitud. Ellos van a predicar por envidia y por contienda. Cuando tú quieras hacer algo para la obra del Señor, muchas veces vas a planear el tener todo un día de actividades y no falta quien critique. Todo el día, mucha Biblia. Oye, ¿qué estás queriendo? Bueno, ¿a qué te dedicas? Todos predicamos el mismo libro. Todos deseamos proclamar la verdad. ¿Por qué no extender una dedicación y un esfuerzo para hacerlo? Pero vemos que la envidia va a estar presente en este tipo de predicadores. Dos caras, porque manifiestan el servir al mismo Dios que nosotros, pero su actitud va a ser diferente. Ahora el versículo 16 de la carta a Filipenses capítulo 1, nos dice, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol sabe y está confiado que la iglesia en Filipos, nos dice el versículo 1, que ha estado establecida y hay ancianos y hay obispos, hay diáconos. Hay una congregación que le ha mandado a un siervo para que lo sustente, para que lo ayude. Mas sin embargo su preocupación es que él está enterado que hay gente que está predicando a Cristo y no es sincero. Y le está diciendo que quieren añadir todavía a él preocupaciones, pero él está seguro de que todo el consejo de Dios lo ha dado, según Hechos capítulo 20, versículo 27, y confía en que también con esta carta de ánimo y de gozo está tomando un tiempo para prevenir de los predicadores de doble ánimo. Versículo 18 también nos dice que estos anuncian a Cristo por pretextos. Te vas a encontrar, mi hermano, en una junta, en una reunión, en donde se quiere hacer algo grande, y no va a faltar gente que ponga pretextos para que no se lleve a cabo el mensaje, o van a querer poner su opinión y no el récord, la disciplina, ni lo que el siervo de Dios ha tenido para bien siempre manifestar con una integridad en su vida. Hay hombres de nuestra misma profesión, de dos caras, que como dijo el Señor Jesucristo, hipócritas. Pablo nos lo está diciendo, que van ahora como segundo punto, con toda la experiencia que tiene ya no solamente a los filipenses, sino vamos a entrar un poquito con los hermanos que se encuentran en Galacia. Sabemos que fue escrita principalmente al sur, donde se encuentran las iglesias mencionadas en Hechos capítulo 14 y 15, pero también dice el versículo 6, el versículo 7 del capítulo 1 de Gálatas, que no es que haya algún otro evangelio, para algunos que os perturban y quieren transformar. Los predicadores de doble cara es lo primero que van a atacar. La pureza de la verdad del evangelio, queriendo poner sus doctrinas, sus opiniones, y escudándose en que la verdad es la que le está dando autoridad. Pero sabemos que tenemos que pasar todo por el filtro de la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros vamos a encontrar si hay gente que quiere pervertir el evangelio. Son los predicadores que también están mostrando una doble cara. Pero más adelante el apóstol también escribe a un joven llamado Tito. En Tito capítulo 1, versos 10 y 11, le está diciendo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, que van a querer cambiar esto. Y dice, bueno, te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes, ancianos. Ya en Filipo ya tenía la experiencia de haber establecido ancianos, y eso también ahora manda a los embajadores, ahora también manda a los predicadores que no sean de doble cara y que se sujeten al patrón bíblico para que él haga su función, pero siempre respetando la sana doctrina. Luego a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dicen que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y volverán al oído a las fábulas. ¿Por qué? Porque ahora ya no quieren predicar la verdad. Ostentan un título de ministro, predicador, evangelista, pero no están dando el evangelio, sino están dando su opinión o sus propias resoluciones. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Ya Pablo nos está diciendo que hay predicadores de doble cara, pero ¿qué del apóstol Pedro? Las hermosas cartas que escribe, de la primera a la segunda de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3, hay algo que vamos a poner atención. Dice, hay gente que se introducirá encubiertamente
mostrando herejías destructoras y aún más negarán al Señor. Y luego dice, y el camino de la verdad será blasfemado. No todo el que ostente decir que tiene la verdad y que camina ahí va a ser digno de poder tener ahora la verdad en sus manos. Vemos cómo el predicador de doble cara va a hacer esto, tratar de su función, ver y alejarse cada día más de lo que es la verdad, pero recuerda y cuida qué tipo de predicador vamos a ser. Como segundo punto, una vez que hemos visto el predicador de doble cara, podemos entrar al predicador que defiende el Evangelio. Aquel predicador que también en Filipenses, pero ahora anteriormente desde el versículo 12 al 14, nos está diciendo que hay un esfuerzo. Este predicador está en progreso del Evangelio. Este predicador se está poniendo en las manos de Dios, está confiando en su palabra y está predicando cualquier situación que tenga oportunidad para presentar la verdad. Pero cuando uno va a presentar la verdad del Evangelio, la tiene que vivir. El apóstol lo estaba asimilando y lo estaba demostrando. Aún en prisión, aún privado de su libertad, él todavía estaba orando por todos, él todavía los tenía en su corazón, y él les decía que el Evangelio que los había unido, ahora también es el que debería de ser proclamado por todas partes. La mayoría de los hermanos cobraban ánimo, ¿por qué? Porque ahora se atrevían a hablar y no les iba a importar el poder llegar a estar, al igual que el apóstol Pablo, padeciendo prisión, pero sabían que tenían que hacer una verdad. El predicador que está en defensa del Evangelio siempre tiene que predicar esta verdad. Y luego Pablo nos dice dos cosas importantes. En Efesios capítulo 6, versículo 20, y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, es la única cita que usted va a encontrar en la Biblia donde se utiliza la palabra embajador. Para ser un embajador se requiere una preparación tremenda. ¿Por qué? Porque va a ser investido con el poder de una nación para poder proclamar y ser la imagen de quien te va a mandar representación. Pero el predicador que está dispuesto a sufrir y mantener el Evangelio es un embajador. Y toda la palabra de embajador nos podría llevar a que de mi boca dice, debe salir de nuevo y conocer el Evangelio y poderlo expresar. Hace unos pocos días se nos daba el consejo de una oración muy especial. Yo le he pedido solamente a Dios que mis palabras puedan ser escuchadas a través de la experiencia y de la confirmación de lo que nos dice Dios, y que el Evangelio pueda penetrar en cada una de las personas que desean reconocer cuál es su situación en este mundo y por qué nosotros estamos aquí como embajadores de Cristo. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, que nosotros somos embajadores de una reconciliación, un mensaje que va a unir al hombre que está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, con el dador de la vida, a través de lo que nosotros expresemos como verdaderos proclamadores del Evangelio. No cabe duda que el tiempo pasa y pasa rápido. Pero también, por último punto, nos dice la importancia de la preparación de un embajador. Lo vamos a poder ver desde el versículo 11 al 19 de la segunda carta a los Corintios. Dice, conociendo el temor, es lo primero que a nosotros nos ha traído aquí. Una sinceridad de ser proclamadores del Evangelio, con temor y reverencia, sabiendo que vamos a dar cuentas a un Dios y que ahora nosotros tenemos un poder de hacer transformar las vidas de las personas a la obediencia de nuestro Señor. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a hacer lo que realmente se va a manifestar en nosotros, que va a ser en nuestras conciencias, para poder estar un día ante el Creador. Es grande la emoción que embarga a un servidor, y ya se los había anticipado, que vamos a ser catalogados como un tipo de predicadores. La pregunta sigue en pie. La pregunta está ante nuestra expectativa. Hemos pasado por un entrenamiento, nos han puesto un sello, nos han etiquetado, pero al momento de salir somos propios, pero siempre vamos a recordar la instrucción y el esfuerzo de los consejos que también dieron cada uno de los hombres que están entregando su vida para preparar obreros. El último consejo que puede dar un servidor es este: que vamos a ver como siervos el tipo de predicador que somos. Los consejos más grabados que lleva un servidor en su memoria son que un siervo siempre está para servir a Cristo. Un siervo siempre ha sido escogido
para honrar a su maestro y ponerse en su lugar y estar en la actitud de servicio. También uno debe de escoger sus batallas. Uno debe de pensar y ponerse a analizar qué batalla es la que va a enfrentar. Va a haber predicadores de doble cara. Va a haber servidores puros del Evangelio. Uno también tiene que decidir dónde es donde va a trabajar para la honra y la gloria de Dios. Y por último, no podía dejarlo. La memorización es importante para andar en las sendas antiguas. Me permití en este último minuto dar 2 reflexiones acerca del consejo práctico de nunca dejar de estudiar. Y el principio es: memoria, memoria, se debe de practicar cuando la palabra de Dios quieras mostrar con toda naturalidad. Memoria, memoria, debemos presentar a la gente que de nuestra fe nos ha de demandar. Memoria, memoria, debemos de practicar. Si la meta de la predicación queremos alcanzar. Consejos donde nosotros nos vamos a poner. Cuida qué tipo de predicador vas a ser. Que Dios los bendiga y que estemos con estos consejos siempre. En nuestra mente y en nuestro corazón va a haber recuerdos, pero siempre